Bien, para empezar esta primera sesión de la tarde, tengo el placer de presentarles al profesor Francisco Hernández González. Él es titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, es compañero también del área, por tanto nos conocemos desde hace tiempo y he tenido la oportunidad de aprender de él y de acercarme a cuestiones en las que él es especialista dentro de lo que es el derecho de la ordenación del territorio y el urbanismo, como tema de elaboración ambiental estratégica, licencias, procedimiento sancionador y también el tema que le trae hoy, que es un tema de procedimiento en cuanto a los instrumentos de planeamiento insular y específicamente, o más, hablará de temas procedimentales relacionados con el plan insular de ordenación. Como le caracteriza, pues su exposición será muy amena, aunque sea una cuestión formal. Ya verán ustedes cómo va a tener, digamos que, un carácter muy práctico e interesante. Y por otra parte también, él es una persona muy accesible, una persona que le gusta, digamos que las cosas se den de una forma muy amena, y es de agradecer ahora a las 3 de la tarde que uno puede tender a pegarse una siesta española, ¿no? Pues creo que no va a ser así, sino que seguramente les va a activar con su ponencia. Sin más, profesor. Gracias, Ángel. Buenas tardes. A ver si no. Buenas tardes. Bueno, me lo pone difícil Ángel, la verdad. Cuando me llamó para dar esta conferencia, en principio, no me lo pensé mucho. Le dije que sí, sin saber dónde me metía. Cuando me confirmó que las jornadas saldrían adelante, pues le dije, ¿de qué tengo que hablar? Del planeamiento insular. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Y bueno, 2 horas del planeamiento insular. A la semana dice, ya tenemos el borrador de programa, tienes que hablar del plan insular de Tenerife. Digo, 2 horas del plan insular de Tenerife. Y del procedimiento de aprobación. Digo, no me lo creo, Ángel. Eso no se hace a los amigos. ¿Y a qué hora? A las 3. Digo, por favor. Digo, ¿puedo decir que no? Dice, no, ya no. Por tanto, estoy en la situación en la que no sé si tengo que agradecer que me hayan invitado o en la de arrepentirme. Pero lo que es evidente es que ya no puedo seguir corriendo. Y bueno, voy a agradecer. Voy a agradecer a CADUR y a la Fundación que me hayan invitado. Tengo que advertirles de que yo no sé nada o casi nada de planeamiento insular, muy poco de procedimiento administrativo, y por tanto no sé qué hago aquí. Pero dicha esta advertencia, pues les voy a intentar entretener durante un rato, no sé cuánto tiempo, un rato. Y espero que el que se duerma no sea yo. Si se duermen ustedes, se lo perdono y se lo disculpo. ¿Cómo empezar a hablar del planeamiento insular o de los planes insulares? Voy a hablar un poco de todo. Pues lo primero que recordé fue, y yo cuando oí hablar por primera vez del planeamiento insular, digo, no hace mucho, hace unos años, ya ha aprobado nuestro plan insular de ordenación, y donde realmente tuve la ocasión de conocer la problemática del planeamiento insular fue en las primeras jornadas de derecho urbanístico organizadas por ACADUR en Las Palmas de Gran Canaria. Allí me tocó moderar una mesa sobre el planeamiento insular, territorial, o al revés, territorial insular, y estuvimos toda una tarde hablando del planeamiento insular. Yo no, yo escuchaba. Allí había gente de todos los cabildos, de todas las administraciones, urbanistas, abogados, arquitectos, muchos funcionarios, y después de estar hablando a las 9:30 de la noche, tuve que cerrar la sesión con una serie de conclusiones. Y las conclusiones pues las conclusiones las intenté recoger en una diapositiva. Vamos a ver si esto... Vale, y las conclusiones venían a decir más o menos, y esto pues se puede confirmar con información que hay en la prensa, de que tenemos un sistema de planeamiento integrado, muy articulado, en cascada,
Un plan depende de lo que diga el otro, un sistema jerarquizado, que tiene también una completud elevada, porque hay una tendencia a que el plan lo prevea todo. Y eso es un principio que está recogido en el propio texto refundido. Y eso se traduce en un planeamiento territorial rígido. Estoy trasladándole palabras que yo oí en esa conferencia, en esa sesión de debate, y que tenía en mis apuntes. Que se ha incrementado su rigidez en la medida de que muchos planes han ido a la fórmula de que todo lo que no está previsto, permitido, está prohibido, que a su vez es un planeamiento excesivamente costoso. No voy a descubrir lo que cuesta económicamente la elaboración de un plan, menos cuando la acumulación de planes puede llegar casi a centenar. Eso creo que ya todos lo conocen, ¿no? Como el plan insular remitía en un primer momento a casi más de 80 planes territoriales, parciales y especiales, que ahora se han quedado unos 40, que además es un sistema complejo no solo por el contenido de los planes, por esa amplitud que tienen, porque mucho de su contenido es un contenido, no es vinculante, es un contenido meramente a nivel de directiva o a nivel de recomendación, porque esos contenidos se solapan sobre un mismo espacio territorial. Los planes compiten sobre el mismo territorio. Planes territoriales de infraestructura que tienen que instalarse, implantarse en un territorio muy limitado y que lo que queda es lo que queda. Y no hay un sistema de coordinación entre los propios planes. ¿Cómo resolvemos las pugnas entre el plan territorial de residuos, el de telecomunicaciones, el de suelo industrial o el de, no sé? Y a su vez, con unos procedimientos de tramitación también complejos derivados de su carácter bifásico, ¿no? Son planes que se tramitan por una administración, se aprueban por otras, con criterios de ordenación diferentes. No es que no estén coordinadas, es que discrepan en los criterios de ordenación. Y todo eso se suma a que al final los resultados es un plan, en cierta medida, son planes en cierta medida ineficaces. ¿Ineficaces por qué? Porque cuando hay un problema no lo puede resolver. Porque los planes territoriales no clasifican suelo, no son ejecutivos, y por tanto lo que introduce son mandatos para el planeamiento urbanístico que tiene que adaptarse o modificarse para poder llevar a cabo esas actuaciones. Claro, y si nos surgen necesidades extraordinarias, actuaciones estratégicas, ¿cómo las resolvemos? Pues las resolvemos saltándonos el sistema. Nos saltamos el sistema con una figura que es la suspensión del planeamiento con el artículo 47 del texto refundido, que es el antisistema. El antisistema, que es una medida excepcional, de interés general, no sé qué, no sé cuánto, así está configurada en todos los ordenamientos jurídicos autonómicos, menos en el nuestro. Y en cierta medida se ha convertido casi en una técnica ordinaria de regulación. Las infraestructuras, pues si no vamos por una adaptación de plan, entran siempre por la suspensión del planeamiento. Vale, qué panorama. Qué panorama para estar a las 3 de la tarde hablando sobre el planeamiento insular. Yo creo que ya podría terminar la exposición, pero entonces no me pagarían. Así que vamos a echar un poco más de literatura. Y ahora pensé en el auditorio, ¿no? Digo, vamos a ver, ¿y a quién voy a contarle yo los problemas del planeamiento insular? A quien ya los conoce porque trabajan con el planeamiento insular, no tiene ningún secreto. Con eso me sentaría a dar mi opinión, a dar una opinión personal, cómo lo veo desde fuera de la administración, y cuáles podrían ser las posibles alternativas o soluciones. Pero a esos destinatarios, esos oyentes, no les puedo explicar qué es el plan insular. Pero bueno, pensé, seguro que el auditorio es un auditorio más abierto, ¿no? Además, creo que es gratuito el curso, ¿no? Creo que hay muy pocas cosas gratuitas. Estamos saliendo de la crisis. Y seguro que hay gente que no sabe lo que es un plan insular. Y pues bueno, vamos a hacer un poco más de didáctico. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué hablamos? ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué es el planeamiento insular? Y el principio en Canarias tiene que ser el texto refundido. No tiene ningún sentido irnos antes del texto refundido. 99 la ley o 2000 el texto refundido. Si no vamos antes, perdemos el tiempo. Todo lo demás es historia. Y el texto refundido distingue, es una originalidad canaria, derecho insular quizás, entre el planeamiento ambiental, territorial y urbanístico. Hay muchas comunidades autónomas, bueno, muchas,
5, que regulan en la misma ley lo territorial y lo urbanístico, pero ninguna lo ambiental, lo territorial y lo urbanístico. Eso pues, también añade un punto de complejidad. Tiene lo positivo, que está todo en la misma ley, es un texto refundido, pero en sentido estricto. Lo negativo, que es muy compleja la ley. Pues bien, partiendo de ese esquema, ordenación ambiental, territorial y urbanística, el texto no refundido nos divide el planeamiento insular en 3 grupos, territorial en 3 grupos. Instrumentos de ordenación de los recursos naturales del territorio, los llama generales, y ahí incluye las directrices y los planes insulares. Instrumentos de ordenación de los recursos naturales, ahí incluye todos los planes y normas de ordenación de los espacios naturales protegidos. Y en tercer lugar, habla de los instrumentos de ordenación territorial. Aquí incluye los planes territoriales y los proyectos de actuación territorial. Vale, eso está bien, pero ¿qué es el planeamiento insular? ¿Planeamiento insular es igual a plan insular? ¿O es igual a plan insular más planes territoriales, que son elaborados por los cabildos, aunque no aprobados por los cabildos? Y la pregunta no es obvia, no es superflua, porque el propio texto refundido y con más frecuencia la ley de directrices se remite en ocasiones al plan insular de ordenación y en otras ocasiones al planeamiento insular en género. Por tanto, habría que dar un paso más. Esta remisión ha generado conflictos en otros momentos. Había diversas interpretaciones, había divergencia en la interpretación, si el planeamiento insular es solo plan insular, es el PIO, o incluye también los planes territoriales. Esta situación conflictiva la resuelve la Ley 14/2014, que creo que se ha convertido en el centro de exposición, ¿no?, de las jornadas. La Ley 14, en ese afán de clarificar algo, pues nos dice qué se entiende por planeamiento insular. Primero nos dice que el planeamiento territorial y ambiental pueden ser las directrices y el planeamiento insular. Y mete en el saco del planeamiento insular no solo el territorial, sino también el ambiental. Mete los planes insulares, los planes y las normas de los espacios naturales protegidos, los planes territoriales y los proyectos de actuación, los PAC. Por tanto, si hablamos de planeamiento insular, en general tendríamos que hablar de todos ellos. Yo me voy a centrar básicamente porque los planes y normas de espacios naturales protegidos tienen otra problemática distinta y además no creo que sea el objeto de la jornada. Me voy a centrar básicamente en el plan insular y en los planes territoriales, las problemáticas que planteo. Pero antes de entrar en el tema central de la intervención, que es el reglamento o la tramitación el procedimiento de tramitación de esos instrumentos, quiero introducir 2 notas importantes que están también en la 1414. Otros 2 cambios fundamentales de la Ley 1414, por un lado, es que se acota el contenido de los planes insulares. Se acota el contenido de los planes insulares de ordenación, de los PIO, y se acota también de los planes territoriales especiales. En primer lugar, los planes insulares, nos dice la Ley 1414, tienen por objeto la ordenación de los recursos naturales y también la ordenación estructural del territorio, entendiendo como tal, por un lado, la implantación de las infraestructuras estratégicas, infraestructuras de trascendencia insular, trascendencia supramunicipal, entre las que podemos incluir pues, el transporte, las telecomunicaciones, las energías, los residuos, etcétera, etcétera. El modelo turístico, la determinación, los criterios para determinar el suelo rústico y los asentamientos en suelo rústico, y termina, diciendo la Ley 1414, con carácter orientativo, la ordenación de las actividades socioeconómicas estratégicas. Esta última con carácter orientativo. Eso es ya una limitación importante respecto a los actuales planes insulares. Iba a traer el plan insular de Tenerife, pero me olvidé, para que vieran, bueno, sobre la mesa, ¿no? Para que vieran. Pero bueno, ya aquí se recorta mucho el contenido del plan insular, porque la ordenación socioeconómica no deja de ser una ordenación, diríamos, de segundo nivel y además solo orientativa. ¿Qué pasa con los planes territoriales especiales? Actualmente hay un afán omnicomprensivo de los planes territoriales especiales. Los planes territoriales especiales lo pueden ordenar todo, cualquier cosa. De hecho, pueden ser tanto para infraestructura
como para actividades socioeconómicas, actividades económicas de relevancia insular. Lo que dice actualmente el texto refundido es que en aquello en lo que cedan de las directrices o de los planes insulares, pues tienen carácter de recomendaciones para el planeamiento urbanístico. Pero bueno, hay planes territoriales especiales pensados para cualquier materia económica de interés insular. Pues esto cambia con la Ley 1414. La Ley 1414 restringe o reduce los planes territoriales especiales fundamentalmente para dos materias principales: las infraestructuras en los espacios naturales protegidos y el aprovechamiento de los recursos naturales. Y con carácter facultativo puede ordenar dos tipos de actividades que están previstas en el planeamiento insular: los polígonos industriales de interés insular, interés supramunicipal, y las actividades económicas relevantes. Bien, ¿de qué hablan? Hay una ponencia que se dedica a estudiar el contenido de los planes insulares. Creo que la va a impartir Eduardo Risueño. No me voy a meter por eso en detalle, pero sí quiero dejar constancia de este cambio fundamental. Si se dan cuenta, hablamos de infraestructura vinculada a espacios naturales protegidos. No sé la explicación, no sé por qué. La verdad que no lo sé. Alguna explicación tiene. Podría perfectamente haberse remitido esto para el planeamiento ambiental. Los planes que regulan los espacios naturales protegidos que incorporen su propia infraestructura. Pero bueno, la idea es que la infraestructura es planificación territorial. Esa es la esencia que queda con la reforma. Si se dan cuenta, infraestructuras son o planificación insular, con carácter general, o planificación territorial especial si afectan los espacios naturales protegidos. Y el segundo ámbito son los aprovechamientos de recursos naturales, es decir, los aprovechamientos mineros. Hablábamos de las canteras, de áridos o hidrológicos, de ese tipo. Y la tercera novedad importante de la Ley 1414, de carácter general, es que frente a la situación actual en la que los planes territoriales no son ejecutivos, nos vamos a encontrar ahora con planes que sí son ejecutivos y que van a legitimar directamente la ejecución de obras a través de proyectos técnicos. Esto es un cambio fundamental en la idea del planeamiento territorial. Es un cambio fundamental que se pedía por parte de muchos sectores, ¿no? Habilitar para que el planeamiento territorial pudiera hacer estas cosas. En definitiva, el esquema del planeamiento insular tras la reforma del año 2014 sería el que ustedes ven en la pantalla. Los planes insulares de ordenación, cuyo objetivo principal son ordenación de recursos naturales y de la ordenación estructural del territorio. Ahí metemos las infraestructuras. Los planes y normas de los espacios naturales protegidos, aquí no ha cambiado nada, son los mismos, ¿no? Los PRUG de los parques, los planes directores, los planes especiales y las normas de conservación de los monumentos. Estos planes, pues como muchos de ustedes saben ya, pues los elabora la Consejería competente en materia de medio ambiente y los aprueba la Conmar. Y después está el planeamiento territorial, que sigue con las dos figuras clásicas, los planes territoriales parciales. Estos solo pueden ser en desarrollo del plan insular. Y los planes, pero bueno, no creo que eso haya sido una novedad en este caso, ¿no? Y los planes territoriales especiales, que pueden ser desarrollando directrices, desarrollando el plan insular de ordenación o con carácter autónomo. Y mantiene esa salvedad de que en aquello que trasciendan del plan insular, pues van a tener carácter no vinculante en todo lo que trascienda del plan insular. Y queda como última figura de ordenación del territorio los proyectos de actuación territorial, los de gran trascendencia. Recuerdan los famosos proyectos de actuación territorial de gran trascendencia o de pequeña trascendencia, los PAT, los patitos, etcétera, etcétera, que eso todos hemos oído hablar, se quedan como la última figura de la planificación insular. Sin embargo, no son planes. Es decir, no podemos hablar de planificación insular. En su caso, podremos hablar de instrumentos de ordenación territorial, porque los PAT de gran trascendencia, pues se dice que pueden ordenar a efectos de poder implantar esa infraestructura. Pero bueno, no son planes y por tanto meterlos en la categoría de planeamiento insular no deja de ser un error conceptual. Pero eso es secundario. El modelo actual es que tenemos un plan de cabecera, no hablemos de las directrices, que no son planes. Tenemos un plan de cabecera que es el plan insular, y el plan insular, a su vez, remite al desarrollo, al complemento a través de diferentes planes territoriales
parciales o especiales. ¿Vale? El modelo actual viene de una remisión desmedida al planeamiento territorial, cercana al centenar, y que se ha quedado reducida a la mitad, menos de la mitad. Y la realidad es que no tenemos capacidad para desarrollar todos esos planes territoriales. Después de estos últimos años de experiencia, y además, pongo como ejemplo el Cabildo Insular, porque ha sido una institución que se ha esmerado considerablemente en intentar sacar los máximos planes territoriales posibles. La realidad es que tenemos solo 8 planes territoriales aprobados. Si se dan cuenta, 2 de ellos son del tranvía y sistema de tranviario y área metropolitana. De ellos hay un plan parcial, que es el plan territorial parcial a la plataforma logística del sur, y el resto pues son el de ordenación turística, el ganadero, el de residuos, el de paisaje, el de prevención de riesgos, y se acabaron. ¿Vale? Hay 8 aprobados efectivamente, 8 en aprobación inicial y 3 en avance. La aprobación inicial pues no los recogí porque simplemente no me cabía en la transparencia. ¿Cuáles son las consecuencias para llegar a este resultado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Si hay alguien dormido, que levante la mano. No. El atún de la facultad tenía mucha sal. Espero que el agua no me obligue a hacer otras cosas. Bueno, pues, ¿qué problema? El primer problema que vamos a identificar grandes problemas. Yo voy a seleccionar 3. No voy a más porque no considero que no procede. Ni por el tiempo, ni por la salud psíquica de las personas que me están escuchando. El primer gran problema es un problema de coordinación. Coordinación competencial. A ver si esto... Perfecto. Que deriva del modelo de aprobación de los planes. Deriva de la creación, la implantación de procedimientos bifásicos de aprobación. Procedimientos bifásicos que están en los 2 niveles, tanto para el planeamiento insular como para el planeamiento territorial. Los planes insulares, como saben ustedes, los elabora el Cabildo. Dice la ley que lo podría hacer la Consejería por subrogación. Yo añadiría, ahora que no nos oye nadie, que se atreva. Y los aprueba definitivamente el Gobierno. Bueno, no es un problema, los planes insulares están por ahí, ¿no? Y los planes territoriales. Los planes territoriales depende si son parciales o especiales. Si son parciales, los elabora el Cabildo, los cabildos los elaboran. La regla es que los elabora el Cabildo, de estos refundidos da las 2 opciones, pero el reglamento de planeamiento pues establece como criterio principal que sean los cabildos, salvo que el propio plan insular diga que lo haga la Consejería. No conozco ningún plan insular que remita la ordenación de la planificación territorial a la Consejería. Es posible que haya alguna, pero a mí se me escapa ahora. Por tanto, las reglas que son los cabildos, y lo aprueban la CONMAC. ¿Vale? ¿Y los especiales? Pues los especiales dependen. Depende porque hay 3 tipos de planes especiales. Los que desarrollan directrices, los que desarrollan planes insulares y los que no desarrollan nada, los autónomos. Y los que desarrollan directrices, ¿y quién elabora esos planes? Pues dice la legislación, el texto refundido, los elabora la administración competente por razón de la materia. ¿Vale? Si es de ganadería, pues la Consejería de Ganadería, y si es de industria, la Consejería de Industria. Y si es de carretera, pues la Consejería de Carretera o el Cabildo. Pues la administración competente por razón de la materia. Y los aprueba pues en función de qué es lo que desarrollen. Si desarrollan directrices, la CONMAC. Si desarrollan planes insulares, el Cabildo. Si no desarrolla nada, el Gobierno. El residual, el autónomo, el que no desarrolla ni una cosa ni lo otro. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que la tramitación, cuando hablamos de la elaboración, hablamos de hacer el plan. Hablamos de redactar el plan, hablamos de planificar. La planificación la va a hacer la Consejería sectorial, competente por razón de la materia, que de planificación, poco, salvo alguna.
Y la consejería muchas veces, en muchas ocasiones, la consejería ha dicho, bueno, si lo quieren hacer los cabildos, a mí no me importa, yo le hago una encomienda y la hacen ustedes. Vale, pero la encomienda son las tareas materiales, no las aprobaciones. Por tanto, yo cabildo, invierto dinero, esfuerzo y tiempo en elaborar un plan territorial especial. 2 años después tengo ya un primer documento para aprobación inicial, lo mando a la consejería y dice, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto cómo se ha hecho? ¿Y los criterios? Y me lo explican. ¿Y esto porque está así? Y esto a mí no me gusta, a mí no me convence. Todavía no me ha llegado a la aprobación inicial. Por tanto, tenemos que en un plan territorial especial puede haber 3 protagonistas. El que lo redacte, si es cabildo por encomienda, el que lo apruebe inicial provisionalmente, un cuarto, la CONMAC, que lo va a informar, y después quien lo apruebe, que puede ir a la CONMAC, puede ir volver al cabildo o se puede quedar en el gobierno. Si no existe una estrecha coordinación y una participación colectiva en esa elaboración, con reuniones continuas de información y de mutua información y mutua colaboración, se pueden bloquear como se han bloqueado algunos planes territoriales. Es más, en ocasiones ha pasado que lo que ha hecho el cabildo no le ha gustado a la consejería y lo que ha hecho la consejería no le ha gustado al cabildo, que es lo que ha sucedido. Bueno, tampoco hay que ser tan dramático ni ponerse en sentido positivo, negativo. ¿Se ha introducido alguna medida en la Ley 1414 para intentar solucionar este problema? Pues cuando el planeamiento insular y el planeamiento de los espacios naturales no genera conflictos, se ha quedado como estaba. En el planeamiento territorial sí. En el planeamiento territorial, la Ley 1414 introduce el procedimiento monofásico. Es decir, que los planes territoriales y parciales se elaboran y aprueban por los cabildos, con un informe previo de legalidad por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y sobre adecuación al planeamiento insular. Es decir, que aquí sí ha habido un cambio fundamental, un cambio importante. No me corresponde valorar si es bueno o es malo, pero parece que está claro, es evidente que es una reacción frente a una posible patología que tenía el planeamiento, de que los planes territoriales se estaban atascando. Y esta es una manera de que sea la administración planificadora, la administración con competencia en la planificación territorial, la que elabore y apruebe los propios planes. Después, al final, si quieren, pues comentamos el tema. Otro posible problema, otro gran problema que he podido detectar, que hemos tenido en los últimos años, la sujeción a plazo en la tramitación de los planes. No sé si recordarán que en un golpe de imaginación, de ingenio, por parte del legislador autonómico se introdujo la caducidad del planeamiento territorial y urbanístico en Canarias, la única comunidad en que los planes caducaban. Eso tenía grandes consecuencias. La consecuencia es que después de varios años tramitando el plan, si se atascaba, como se atascaba, pues me caducaba. Y si me caducaba tenía 2 opciones, ver por dónde tenía que volver a empezar, para retrotraer y volver a empezar y ver dónde. Y si lo hacía mal, pues ya sabía que tenía garantizado el recurso contencioso y la anulación de los planes. Hay muchos planes que fueron impugnados por incumplimiento de los plazos. ¿Qué plazos? ¿Cómo funcionaba la tramitación del planeamiento? Pues el esquema general que diseñaba el texto refundido con el reglamento de planeamiento. Cuando hablo del modelo del texto refundido, incluyo también el reglamento de procedimiento de tramitación de los planes. Pues establecía un plazo de tramitación de los planes insulares de 2 años y un plazo para los planes territoriales de 18 años. No era para la aprobación definitiva, eso se interpretó que era para la aprobación provisional y su posterior remisión al órgano competente para aprobarlo. En el caso del plan insular había por tanto, una doble fase, una fase insular y una fase autonómica. La fase insular era la que le correspondía al cabildo, que elaboraba el avance se sometía a información pública y consulta, tenía un plazo de 3 meses para realizar ambos trámites. Bueno, en realidad la ley dice para la información pública solamente. Lo normal es que se hicieran sin forma simultánea. Una fase de aprobación inicial, de acuerdo con las alegaciones planteadas en la información pública del avance, se elaboraba un nuevo documento y el nuevo documento se somete a aprobación inicial. El documento que se saca a aprobación inicial nuevamente se somete a información pública y consulta
Con las alegaciones se modifica el documento, se actualiza, se incorporan las alegaciones o las observaciones que se estimen oportunas y se hace el documento de aprobación provisional. Ya no hay más información pública. Se enviaba a la CONMAC para informe y de la CONMAC pasaba con una propuesta del consejero a su aprobación definitiva del Gobierno de Canarias. Ese es el plan insular. Los planes insulares estaban aprobados antes de los plazos, menos mal, porque nos decía la ley que 24 meses para enviarlo al Gobierno para su aprobación. 24 meses y el de Tenerife creo que fueron 10 años, ¿no? Lo que tardó. Sí que se nos aplicaban los planes territoriales, ¿no? Los planes territoriales, sin regular el procedimiento, no está regulado el procedimiento, el esquema básicamente es similar, aprobación inicial, aprobación provisional y después definitiva establecía un plazo de 18 meses. Aquí sí que habían problemas y lo que se hacía pues era acordar suspensiones de plazo, prórrogas de tramitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Se resolvió. La ley 1414 lo ha resuelto. La ley 1414 en el artículo 9 dice la tramitación del planeamiento no caduca. Hemos vuelto otra vez a la racionalidad y al sentido común, a lo que tienen el 99,9% de los planes de las legislaciones urbanísticas en España. ¿Alguna comunidad autónoma intentó copiar el modelo nuestro? Dijeron, ay, pues, qué original, en Canarias los planes caducan. Y después hicieron un simulacro, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿y cuándo caducan? Pues si nosotros tenemos plazos más cortos que ellos y le están caducando todos los planes, ni hablar, fuera. Lo quitamos, ¿no? Pues nosotros lo hemos quitado un par de años más tarde. Y el tercer problema, pues ya no quedan problemas ninguno, todos se van resolviendo. Bueno, pues el tercer problema y el más grave es el sometimiento a evaluación ambiental, que nos ha caído como una piedra enorme sobre la tramitación del procedimiento. Es la losa que tenemos ahora. Ya el problema no es que los planes nos caduquen, tampoco eran tantos los que nos caducaban. El problema es que se nos anulan los planes por falta de evaluación ambiental estratégica. ¿Y en qué consiste la evaluación ambiental estratégica? Yo no les voy a contar en qué consiste la evaluación ambiental estratégica, pero consiste en algo parecido a lo que ya se venía haciendo en Canarias, con el decreto 3595, que es someter los planes a evaluación ambiental, pero con una filosofía nueva. La filosofía de la evaluación ambiental estratégica no es la filosofía de la evaluación ambiental de la flora y la fauna, es la evaluación ambiental de lo ambiental, lo económico y lo social. Una evaluación que tiende al desarrollo sostenible. Tiene que ser la ordenación, se busca el equilibrio en la ordenación. Y cuando una de las tres dimensiones tiene que ceder, lo que hay que hacer es justificarlo y motivarlo. Y lo digo porque ese cambio de filosofía a veces no está presente en los informes de evaluación ambiental. No me pueden exigir evaluar un plan con el microscopio de evaluar un proyecto, porque las dimensiones son distintas y hablamos de enfoques diferentes de la evaluación ambiental. Vale. ¿Y qué sucede con la evaluación ambiental? Lo voy a centrar en la parte procedimental, que es la que me corresponde a mí. Pues la evaluación ambiental llega a España en el año 2006 en virtud de una directiva europea que copia los modelos anglosajones sobre evaluación ambiental del planeamiento, donde hay mucha experiencia sobre evaluación ambiental. No tiene nada que ver con la evaluación que hacemos nosotros. Se echarían a correr si nos ven nuestra evaluación. ¿Qué dice la Ley 9 de 2006? Pues la Ley 9 de 2006, que ya anticipo que está derogada, lo que nos dice es que hay que integrar la evaluación ambiental dentro del procedimiento de aprobación del planeamiento, en la fase inicial de aprobación del planeamiento. De tal manera que cuando el documento inicial del plan ya tenga toda la evaluación ambiental completa. ¿Y cómo lo hace? Claro, estamos hablando de una legislación ambiental, no urbanística, no de ordenación territorial. Usa una terminología totalmente distinta. No habla de avance, de aprobación inicial, de aprobación provisional, no. Habla de borrador, documento previo, documento provisional, definitivo, perdón. Entonces, usa una terminología totalmente distinta. Primero, que en la mayoría de las comunidades autónomas la han adaptado en la legislación ambiental, la han llevado a sus propias leyes ambientales, no la han hecho a través de la Ley de Ordenación del Territorio. Y la legislación ambiental, en esa terminología propia, lo que nos dice es que tiene que haber, primero, un documento de referencia que establezca los criterios a evaluar. Y ese documento de referencia puede ser un documento ad hoc o un documento genérico para tipos de planes. En Canarias, muchos de ustedes conocerán, hemos ido a documentos de referencia genéricos, publicados en los boletines oficiales, que es muy cómodo. Es muy cómodo porque no tengo que esperar a que me hagan mi propio documento de referencia.
pero que genera problemas, porque no todos los planes territoriales son iguales. No tiene nada que ver el plan territorial del paisaje con el plan territorial de residuos, y el documento de referencia es el mismo. Y además está tomado de un plan urbanístico, con lo cual los propios evaluadores te dicen, es que esto es lo que a mí me limita. Yo tengo que evaluarte lo que dice el documento de referencia, aunque aquí sé que hay cosas que no son aplicables a los planes territoriales. Pues entonces no me las exija. Pues incumplo el documento de referencia. Y tenemos un pequeño problema con los documentos de referencia. Pero es verdad que se gana tiempo no teniendo que pedir documento a documento. ¿Y qué pasa una vez hecho el documento de referencia? Pues que el promotor del plan tiene que elaborar un informe de sostenibilidad ambiental. Digo, tenía, porque estamos hablando de antes de la reforma. El informe de sostenibilidad ambiental, nosotros lo hemos traducido en la legislación autonómica como que acompaña el avance. En la información pública del avance acompañaremos el ISA, el famoso ISA. Y ahí, en ese momento, se incorpora el análisis de las alternativas de ordenación. Lo sometemos a información pública y a consulta de las administraciones públicas afectadas por plazo de 45 días, y después se elabora la memoria ambiental. Y la memoria ambiental, dice la legislación estatal, que se elabora conjuntamente por el promotor y por el órgano ambiental. Nosotros lo hemos reinterpretado y le encomendamos la elaboración de la memoria ambiental al promotor. Con lo cual el órgano ambiental hace una estricta labor de fiscalización. No coopera en la redacción de la memoria ambiental. Una vez elaborada la memoria ambiental se le envía a la CONMAC y ésta decide si aprueba o no aprueba la memoria ambiental. Tiene 2 meses y en caso de que no resuelva en el plazo de 2 meses se entiende que la aprueba por silencio positivo. Ya con la memoria ambiental y con el ISA y con la memoria ambiental podemos redactar la versión inicial del plan, el documento que se somete a aprobación inicial. A partir de aquí sigue el procedimiento normal, ordinario, de tramitación del plan. Se acabó la evaluación ambiental. Eso sí, si cambiamos de forma sustancial la ordenación que hemos sometido a evaluación ambiental, tenemos que revisar nuevamente el ISA y la memoria ambiental y volver a pasar por todo el proceso. Si hay revisión, hay nuevas informaciones públicas. ¿Cómo se reparten las tareas? Pues las tareas se reparten de tal manera que interviene primero el órgano ambiental elaborando el documento de referencia, interviene el promotor elaborando el ISA y la memoria ambiental, interviene el órgano ambiental aprobando la memoria ambiental, primero informaliza y después interviene aprobando la memoria ambiental y después vuelve al promotor para que continúe con la tramitación del plan, con aprobación inicial, aprobación provisional y después va al órgano sustantivo que lo aprueba para la aprobación definitiva. No es complejo, ¿eh? No digan que no es complejo. A mí me costó un poco memorizarlo. No crean que esto se aprende en una noche, se aprende en varias noches. Y entenderlo. Pero bueno, en Google es una maravilla y en Google me encontré este esquema. Y después de haber hecho mi diapositiva, me encontré esta. Por tanto, dejé la mía, que era más pobre, porque ya estaba hecha. Digo, esta es más bonita. Pero bueno, aquí se ve documento inicial, terminología ambiental. No la podemos traducir a terminología urbanística territorial. Documento inicial, no sabemos lo que es, para redactar el documento genérico. El documento de referencia, que en Canarias son documentos de referencia genéricos. Con el documento de referencia ya puedo redactar el avance y el ISA. El avance, lo rojo lo he puesto yo, para mejorar un poquito el avance, completar la información, ¿no? El avance y el ISA lo someto a consulta de información pública, redacto la memoria ambiental, llevo a aprobación la memoria ambiental por la CONMAC y ya puedo redactar el documento que someto a aprobación inicial, recogiendo pues todo el contenido ambiental y todo lo que ha salido de la participación ciudadana y participación pública. Y después sigo con el plan en su tramitación ordinaria. Cuando entendimos el proceso, no lo cambiaron. Eso es lo interesante del derecho, ¿no? Dice que lo hacen para que los profesores estén dando conferencias todos los días y yo, maldita la hora, porque ni me gusta dar conferencias ni me gusta estudiar. Y entonces tener otra vez que estudiarme la ley de evaluación ambiental con todo lo que me costó y entender el cambio. Pero hay cambios, muy importantes. Pues eso entiendo yo, que hay cambios importantes. ¿Qué dice la nueva ley? Pues la nueva ley
establece como una fase previa y una fase de evaluación en sentido estricto. Y en la fase previa es la que va dirigida a elaborar el documento de referencia. Y ustedes miran, bueno, pero eso ya lo tenemos resuelto porque tenemos documentos de referencia genéricos, no hay fase previa en Canarias. No, porque la ley ahora ya no permite documentos de referencia genéricos. Le cambia el nombre, los llama documento de alcance, eso sobraba, pero bueno, llama documento de alcance, y además tienen que ser ad hoc. Y previo al documento de alcance, hay un trámite de información pública de consulta que lo tiene que hacer el órgano ambiental. Es decir, el promotor remite una documentación que no sabemos cuál es al órgano ambiental para que elabore, para que haga una información pública y a la vista de esa información pública, una participación pública, elabore el documento de alcance. ¿Qué documentación envía? Dice un borrador de plan y un documento inicial estratégico. No es ni el plan ni el ISA. Son borradores de plan y borradores de evaluación. El órgano ambiental tiene 3 meses para elaborar el documento de referencia. Y cuando elabore el documento de referencia se lo envía al órgano al promotor. Promotor, digo órgano porque si hablamos de planes territoriales son órganos, ¿no? Normal que sea, va a ser el cabildo en los planes territoriales. Se lo envía al promotor. Y el promotor, de acuerdo con el documento de alcance, va a elaborar el estudio ambiental estratégico, que creo que es el viejo ISA. Digo creo porque la ley no hace la tarea de equiparar, ¿no? Hace una tabla de equivalencia. Con el estudio ambiental estratégico se puede elaborar ya la versión inicial del plan. No sé qué es versión inicial del plan. Con la versión inicial del plan sacamos una información pública donde se incorpore el estudio ambiental estratégico. No sé si ya se perdieron. Si se pierden, tienen licencia para perderse y no volver. Pero si no se han perdido, esperen, porque se van a perder. Después de la información pública y de la consulta, máximo por periodo mínimo de 45 días, tiene que ser más de 45 días hábiles, ahí falta una S y hábiles, se elabora la propuesta final de plan. Ya no sé por qué fase del plan voy. Si todavía estoy en la aprobación inicial, como era antes, todo antes de la aprobación inicial, o ya estoy terminando la aprobación del plan. Con la propuesta final del plan, se lo mando al órgano ambiental, Canarias CONMAC. La CONMAC analiza el expediente. Si hay que subsanar, subsana. Si hay que pedir informe a las administraciones, lo pide la CONMAC. Y me elabora la declaración ambiental estratégica, que yo creo que es el equivalente a la memoria ambiental. Y la declaración ambiental estratégica me la publica en el boletín oficial. Y entonces se la devuelve al promotor para que elabore la versión final del plan. ¿Saben por dónde van, no? Vamos ya por la aprobación de la versión final del plan. Y el promotor, una vez redactada la versión final del plan, se la envía al órgano sustantivo, que mientras no cambien las cosas va a ser la CONMAC, para que haga la aprobación definitiva. Y después lo publicamos. Bien. ¿Cómo traducimos este lenguaje al procedimiento de aprobación del plan? Pues yo creo que no es difícil. ¿Ustedes sean capaces de poner nombre a cada una de las interrogantes? ¿Qué es el borrador del plan? El avance. La versión inicial. Aprobación inicial. La propuesta final. La provisional. Previa a mandárselo a la CONMAP para que nos haga la declaración ambiental, la DAE, y después se lo mandamos al sustantivo para que haga la aprobación definitiva. Si podemos estar de acuerdo, ¿no?, que ese sería el procedimiento. Y podría tener traducción con el procedimiento tradicional de aprobación del plan. Esto es Google. Tengo que reconocerlo que aquí está un poco más confuso. Ustedes no ven nada, ¿no? Pero yo se los cuento. Nos colocamos arriba, promotor en azul. Le presenta una solicitud al órgano ambiental
en medio, es un, no sé qué color es, ahí es casi un marrón, aquí es rosa. El órgano ambiental hace las consultas a las administraciones afectadas y le devuelve al azul, por debajo, el documento de alcance. El documento de alcance lo recibe el promotor, que hace el estudio ambiental, lo somete a información pública y a consulta de las administraciones afectadas, elabora la propuesta final del plan, que está abajo, remite el expediente otra vez al órgano ambiental, para que el órgano ambiental analice el expediente y haga la declaración ambiental estratégica. La publique y se la mande al órgano promotor otra vez, y aquí ya sigue, aquí lo que dice es que sigue por el procedimiento normal. ¿Vale? Es decir, que viene arriba, baja, sube, vuelve y vuelve otra vez al principio. Ese es el procedimiento que nos introduce la evaluación ambiental estratégica, que tiene a todo el mundo, trae a todo el mundo de cabeza, como es normal. Bien. Pues este procedimiento está regulado en la ley 1414. Yo creo que el objetivo de mi intervención, de la invitación, era que les contara esto, pero yo no le podía contar esto a saco porque morimos todos en el intento. ¿Qué dice la ley 1414? Bueno, he intentado resumir lo que dice la ley 1414 en 10 puntos. A lo mejor la sistemática me intenta perder, pero a mí es que me gusta ser sistemático y saqué 10 puntos, me como algo. Es posible. Pero intenté reducir un artículo muy largo de 2 páginas en 10 puntos. Hay un acuerdo de inicio por el Pleno del Cabildo. Ese acuerdo de inicio tiene que decidir si el plan lo elaboran los propios servicios técnicos y jurídicos del Cabildo o se externaliza, y se suelta un rollo patatero sobre la externalización que sobra, porque eso es ley de contrato, para decirnos que es un contrato de servicio y que hay que sacar una convocatoria pública, no hace falta 2 medio folios. A continuación, se elabora una propuesta de modelo de ordenación que se somete a participación ciudadana e institucional, estamos dentro del Cabildo todavía, con un plazo que puede ser entre 2 y 4 meses. A continuación se tiene que elaborar, se tienen que seleccionar las alternativas y elaborar una propuesta territorial y ambiental que se someta a informe, a los informes sectoriales de las administraciones competentes por razón de la materia, un plazo máximo de 45, y se elabora el estudio ambiental estratégico, que se someta a información pública. Lo normal es que los informes sectoriales y la información pública del estudio ambiental estratégico sean simultáneos, por eso tienen el mismo plazo, 45 días. Pero tiene trampa, porque los informes sectoriales ponen máximo 45 días, mientras que la información pública es mínimo 45 días. Y pasamos a elaborar el texto inicial. Ya tenemos el estudio ambiental estratégico. Pasamos a elaborar el texto inicial. El documento de referencia, no sabemos nada. Elaboramos el estudio ambiental estratégico, elaboramos el texto inicial, lo sometemos a informes internos, técnicos y jurídicos, y elaboramos el borrador de declaración ambiental, que lo elevamos al Consejo de Gobierno Insular para que le dé el visto bueno, para su admisión. Y el Consejo de Gobierno lo remite al órgano ambiental, a la CONMAC, para que la apruebe. Una vez aprobada por la CONMAC, se devuelve el documento, se remite al Cabildo, que hace la aprobación previa del documento. Previa revisión, claro, tiene que meter los contenidos ambientales. Meto todos los contenidos ambientales que viene en la declaración, en la DEA, en la declaración ambiental, y ya puedo someter el documento a aprobación previa. Y lo someto a información pública y a consulta, por plazo de 30 días. Una vez terminada la información pública y la consulta, si quieren un ibuprofeno tengo, Una vez hecha la información pública y la consulta, entonces aprobamos el plan en fase insular por el Pleno del Cabildo otra vez. Volvemos otra vez al Cabildo, al Pleno, decimos, bueno, reúnanse, como no tienen nada que hacer, pues 30 días después les traigo otra vez el plan, para que no digan que no trabaja. Someto el plan a informes sectoriales y lo mando a la Consejería de Política Territorial, que en el plazo de 6 meses lo tiene que mandar al Gobierno, informado previamente por la CONMAC. Y el Gobierno decidirá si lo aprueba en su integridad, parcialmente, o lo devuelve. Además del documento de referencia, yo les pregunto y al que acierte le doy un punto en el examen.
¿Quién elabora la DEA, la Declaración Ambiental Estratégica? Ya lo han visto, ¿no? ¿Quién la elabora? ¿Y qué dice la Ley 21/2013 que la elaboraba? ¿Quiere que vaya para atrás? ¿Quién elabora la Declaración Ambiental Estratégica? Creo que no ambiental, que hace el análisis del expediente, subsana si hay que subsanar, completa los informes que hay que completar y redacta la Declaración Ambiental Estratégica. Aquí hay una coparticipación. El Cabildo elabora el borrador y yo te lo apruebo. Es decir, que la CONMAC no renuncia a su función fiscalizadora. Si no me gusta, no te la apruebo. Eso no lo quisiera la ley estatal. El órgano ambiental evalúa, no fiscaliza, evalúa. Yo no sé qué es peor que mejor, pero estamos hablando de legislación básica estatal. Tenemos un problema. Llegamos, por tanto, al punto final, casi también de mi intervención, con un procedimiento complejo que pasa 3 veces por el Pleno, una vez por el Consejo de Gobierno, antes de ir a la CONMAC, para un informe final, cuando la CONMAC ha hecho la evaluación ambiental, vuelve a informar posteriormente otra vez, pues un par de meses después, y que además no se ajusta para nada a la legislación básica. Claro, así hay voces que están diciendo, deróguenme el procedimiento de la 1414. Déjenme con el procedimiento de la 21/2013 y aclárenme los plazos, porque los plazos no son básicos, ni los plazos ni las competencias. Y deróguenme el procedimiento de la 1414, porque voy a aplicar un procedimiento que me puede llevar, además de una mayor complicación, a una nulidad absoluta del plan. Bueno, pues esa es la situación actual. Y ante esa situación actual, en la que en este momento se está pensando qué se hace con ese procedimiento y si se deroga o no, o se ajusta, yo me atrevo a cerrar la intervención con el beneplácito de ustedes con unas pequeñas reflexiones finales de futuro, porque las jornadas, si no me equivoco, son presente y futuro. Yo he hablado más del presente y poco del futuro, pero es que yo no soy adivino y tampoco me atrevería a ello. Entonces, unas propuestas de reforma muy simples, muy sencillas, muy probable que son las que tienen todos en la cabeza a la vista de lo que hemos comentado, ¿no? Una primera propuesta, y no todas procedimentales, por supuesto, procedimentales pero también sustantivas. Una primera puede ir en el sentido de reducir el contenido de los planes, acorde con un principio con el que nos están mareando todos los días, de simplicidad, pero también acorde con las políticas que marca la Unión Europea, porque el intervencionismo que tenemos actualmente en la ordenación del territorio no se sostiene ante las instituciones europeas. Es verdad que Europa no ha entrado en la ordenación del territorio y en materia de medio ambiente ha dicho lo que decían los Estados. Pero nosotros, nuestra política, nuestra normativa de ordenación del territorio no es solo territorial, entra en la ordenación de las actividades económicas. Y eso pues choca con la directiva de servicios. Estamos poniendo trabas al amparo de normativas territoriales, trabas que colisionan con la normativa de servicios. Yo, en mi opinión, deberíamos reducir los planes tanto desde un punto de vista material, en cuanto a los contenidos, y suprimir toda esa regulación, ordenación orientativa, que lo que introduce es confusión y conflictividad. Y también desde un punto de vista formal, porque ustedes saben que los planes tienen normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones. Yo creo que sobra todo lo que no sea normas de aplicación directa. Nos quedaríamos con una tercera parte de los documentos. A lo mejor las normas directivas, que son normas que obligan al planificador urbanístico o al planificador de desarrollo, pero las recomendaciones, no hay ningún. El plan es una norma, el plan es un reglamento, no hay ningún reglamento que lleve recomendaciones. Las recomendaciones se quedan en la exposición de motivos, en las buenas intenciones, en las proclamaciones, y tenemos que movernos con ese esquema formal. Otra idea que se me ocurrió ayer
y es flexibilizar la rigidez del planeamiento. Esto es más difícil, porque sobre esto se habla mucho. Ya hay en los años 70 escritos de urbanistas, de Ballesteros y de importantes urbanistas hablando de que los planes tienen que ser más flexibles. ¿Y cómo se puede flexibilizar? Pues se puede flexibilizar de varias maneras. A través de los mecanismos de modificación y de revisión, que no sean tan rígidos, que para tocar la ordenación de un plan tengo que iniciar un proceso de revisión, que es el mismo proceso de la aprobación. Y por tanto miedo tengo de tener que revisar el plan y le doy 20.000 vueltas a ver cómo lo llevo por una modificación puntual y no por una revisión. Al margen de todo eso, que también a lo mejor se puede conseguir, creo que se podría introducir un instrumento de ordenación que está en muchas legislaciones autonómicas y al que hemos renunciado, que es el proyecto de interés insular autonómico. Me resolvería muchos problemas. Me resolvería, en primer lugar, podría dejar de acudir al 47, porque la misma función del 47 la hace este proyecto. ¿Con qué diferencia? Con que es un instrumento de ordenación que se somete a un procedimiento de evaluación ambiental y de participación ciudadana, pero simplificado, no el procedimiento que hemos visto. Un procedimiento simplificado, mucho más estricto, y que además es un instrumento de ordenación territorial ejecutivo, que se puede ejecutar de manera inmediata y que puede ser no solo iniciativa pública, sino iniciativa privada. Lo que no puede suceder es que hayan posibilidades de inversión. Nos viene aquí ahora, bueno, no voy a poner ningún ejemplo, pero nos viene aquí un inversor con una infraestructura que puede ser de interés insular importante y tenemos dificultad con la rigidez del planeamiento. Y no es ninguna invención, está todo inventado, ¿no? Ahí tienen la lista de comunidades autónomas que tienen ese mismo instrumento. Y otras lo tienen parecidos, no con el nombre de proyecto, sino con el nombre de plan, pero es un plan con la letra pequeña, un plan que se tramita como un proyecto. Otra modificación en la que ya sí ha incidido la ley 1414 es la de los procedimientos monofásicos. Pero miren, si les doy mi opinión, procedimientos monofásicos para todo. O sea, ¿qué miedo tenemos? Yo no sé qué miedo tenemos a que los ayuntamientos aprueben sus planes generales, que los cabildos aprueben los planes insulares y que la comunidad autónoma apruebe las directrices. ¿Qué miedo tenemos? ¿Es que lo hacen mejor? No, es que si nosotros dijéramos, es que no nos anulan ningún plan. Tenemos un sistema de control y de cautela espectacular. Garantizamos que el 100% de los planes que se tramitan y se aprueban son legales. No se anula ninguno, ni por falta de evaluación, ni por incumplimiento de los plazos de tramitación. Pero eso no es lo cierto. Los ayuntamientos están 10 años tramitando un plan general y se lo anulan al año siguiente. Y le dices a la corporación, ahora empieza otra vez. ¿No? Si yo tuviera instrumentos, si fueran más rápido, sí, pero yo no voy a meter un berenjenal que yo no voy a ver cómo termina. Yo creo que esa idea de la tutela, porque la administración lo hacen todo mal, y que las administraciones menores, los ayuntamientos son menores de edad, hay que tutelar, ¿no? Señor, la ley de base de régimen local me establece unos mecanismos, y si yo considero que es ilegal, tengo los mecanismos para reaccionar contra esa ilegalidad. Un ayuntamiento aprueba un presupuesto de miles de millones, pero no aprueba su ordenación urbanística. Y lo mismo le pasa al cabildo. Pues no sé hasta dónde llegar. Siempre tendremos el control del órgano ambiental. Siempre tendremos el control del órgano ambiental. Y la adecuación a los instrumentos de nivel superior. A lo mejor hay que ahondar un poco por esa línea. Bueno, creo que lo están pidiendo la Federación Canaria de Municipios, creo que se ha manifestado en ese sentido. Yo que le digo que no me disgusta. No quiere decir que la comparta al 100%, hay que ver cómo quedaría diseñado, pero yo experimentaría esa idea e intentaría diseñar un procedimiento, a ver cómo quedaría. Clarificar el procedimiento y resolver el galimatías. ¿Dónde metemos la evaluación ambiental? ¿En qué trámite? Porque, claro, en el avance, si yo meto la evaluación ambiental en el avance,
Piensen en una cosa. Si yo pongo la evaluación ambiental en el avance, en el estudio ambiental estratégico, ¿con qué documento elaboro el documento de alcance? Lo doy para atrás, que es más fácil de ver. Si el estudio ambiental estratégico lo hacemos con el documento de avance, ¿con qué elaboro yo el documento de referencia, de alcance? Que ahora tiene que ser ad hoc. Dice, no, me elaboras un documento previo, un documento inicial, un borrador de plan. Señores, si no tengo ni el avance. Si el avance no es plan, si el avance son criterios, son ideas, son alternativas, te tengo que elaborar un preavance. Para con el preavance me hagas un documento de referencia que lo llevo al avance para hacer el estudio ambiental estratégico, para que me apruebes la declaración ambiental, para hacer el documento de aprobación inicial. Entonces, póngale 2 años más. Entonces, a lo mejor tenemos que reestructurar el procedimiento de aprobación de planes. Y a lo mejor hay que llevar el documento de referencia sobre el avance, que son las ideas. En el avance están las ideas de lo que quiero hacer, los criterios. Sobre esos criterios, ¿qué más quiere? Sobre esos criterios, elabórame el documento de referencia. Y todo lo demás lo incorporo a la versión inicial del plan. Cuando vaya a la versión inicial del plan, va con el estudio ambiental estratégico y con la declaración ambiental estratégica. Vale. En este momento se está discutiendo ese nivel. En este momento no se sabe si exigir un nuevo documento, un preavance. ¿Vale? Es decir, el mensaje es simplifiquen, nos sentamos a simplificar, nos sentamos todos aquí a simplificar, pensamos y proponemos un documento más, previo, que nos puede llevar 1 año en hacerlo. Estupendo. Hemos simplificado. Y no sé por dónde ir. Ah, ¿y qué ocurre? Eso está muy bien, esto está interesante. ¿Qué ocurre si hay discrepancia entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo? Con los contenidos. El órgano sustantivo lo puede todo. Y me da igual la discrepancia, porque como yo soy el sustantivo, lo puedo, imagínense, ¿no? El plan insular, bueno, no puede haber discrepancia porque es el mismo. Esa es otra. No me pregunten cómo puede ser que la CONMAC sea el órgano ambiental y la CONMAC sea el órgano sustantivo que aprueba el plan. Pero bueno, pensando que no sea la CONMAC, que no sea el órgano sustantivo, sea la CONMAC, que sea el propio Cabildo. Ahora con los nuevos planes los elabora y los aprueba el Cabildo, al futuro. Un nuevo plan territorial, nuevo. Lo elabora el Cabildo, lo somete a informe de evaluación y dice el órgano ambiental, yo hablo de órgano ambiental, no quiero hablar de CONMAC para no caer en el error de identificar el órgano ambiental de la legislación ambiental con lo que dice nuestro texto refundido, que dice que es la CONMAC. El órgano ambiental, quien sea. A lo mejor hay que crear un órgano ambiental independiente. Esa es otra. Voy a hacer un inciso. ¿Por qué no puede hacer la evaluación ambiental del ayuntamiento de sus planes ni los cabildos de los suyos? Y ustedes miran, hombre, porque van a hacer trampa. Porque el órgano ambiental no puede ser el mismo órgano que aprobar el plan, que lo elabora. No puede ser el órgano sustantivo, puede ser el órgano ambiental. Vale, ¿y qué pasa con los planes que hace la consejería por sustitución o por suplencia o por no sé qué? ¿Quién los evalúa? Entonces apliquemos la misma regla. ¿A dónde vamos? Que no tenemos a dónde ir, vamos al ministerio. Pues diseñemos un órgano ambiental de verdad. ¿Por qué no creamos un órgano ambiental independiente que nos evalúe a todos con igualdad de criterios, con las mismas reglas? Estoy pensando en alto. ¿Vale? Ahora que nadie nos oye, anoche se lo contaba a mi mujer y me dice, me voy a acostar. Entonces, claro, ¿y si discrepo? ¿Quién resuelve la discrepancia? ¿Por qué es mejor el criterio del órgano ambiental que del órgano sustantivo? Porque yo tengo la necesidad. Tú velas por el interés de la protección ambiental. Muy importante la protección ambiental. Fíjense, el derecho a la protección ambiental no es un derecho fundamental en la Constitución española, como todo lo es el derecho a la vivienda. Ya me estoy yendo, pero es que si no, no lleno, Ángel, si no, no lleno. Y sí lo es en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, en la Constitución Europea es uno de los derechos fundamentales principales, ¿vale? Por tanto, es una función muy importante, pero la necesidad la tengo yo. Y como la evaluación es estratégica, y la evaluación estratégica dice que pondere los intereses sociales, económicos y ambientales, yo pondero
Y la ponderación no es prevalece 100% lo ambiental. A lo mejor lo ambiental prevalece en un 40, en un 50, en un 60%. ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Seguro que ustedes ya lo tienen. La solución ya la tienen ustedes sobre el conflicto. Hay que crear un mecanismo de resolución de conflictos. Lo tienen todas las administraciones, un mecanismo de resolución de conflictos. No lo tenemos nosotros en la tramitación de planes. A lo mejor hay que crear un mecanismo de elevarlo a un órgano superior, no ambiental, al gobierno, al Consejo de Gobierno, que proclame cuál es el interés público prevalente. Y ustedes dirán, ¿es un peligro? Pues no lo sé. Vayan pensando en otro órgano, porque dentro de poco nos dirán que hay que hacer propuestas de regulación para mejorar todo esto, ¿no? ¿Vale? Y termino. Las medidas que se adopten, los cambios procedimentales que se hagan, no pueden ser nunca en detrimento y perjuicio de la publicidad, de la participación ciudadana. Que reforzar la publicidad, la participación ciudadana, hay que meter, ya esto está funcionando más o menos bien. En Cabildo funciona bien y en muchos municipios la publicidad a través de las sedes electrónicas, con documentos que sean fácilmente accesibles. Y sobre todo, esto es una novedad que nos impone la legislación ambiental, que no está en la ordenación territorial, que es el seguimiento de los planes. Hay que hacer un seguimiento de los planes, hay que prever un informe de seguimiento que se tiene que elevar a los órganos de gobierno de las respectivas administraciones para su aprobación. No nos dice los plazos, hay que buscar un plazo razonable, que a lo mejor será distinto si se trata de plan territorial o de plan urbanístico, pero hay que introducir un informe de seguimiento. ¿Por qué? Porque hay que evaluar la planificación. Hay que evaluar la planificación y descubriremos que a lo mejor, como tardamos tanto en aprobar un plan, cuando el plan se aprueba está desfasado. Y eso que todo el mundo dice que suele suceder, que no es ningún secreto, se recoge en un documento, ¿vale? Y se dice y se analizan los problemas que genera. Y yo con esto, si ustedes me lo permiten, doy por finalizada mi intervención, aunque no he cumplido con el horario estricto, y me someto a preguntas, si quieren hacer alguna pregunta. Les animo a que hagan una pregunta. Me comentó Ángel que nadie está preguntando. No puede ser, no me lo creo que nadie pregunte. Y si no, no vengo más. Muchas gracias. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cuánto están tardando actualmente la aprobación de un plan insular? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos metros, digamos, en La Gomera, y sabemos que se prevé un cambio en el plan insular de La Gomera, y para anticipar, el último creo que tardó 10 años o 12 años, digo. Entonces, bueno. Bueno, yo te contestaría, y lo digo sin ofender, porque tengo familia gomera, mi mujer tiene sangre gomera, te diría, ¡uy! Depende de cada plan insular, depende de cada administración. Y aquí hay gente que te puede decir lo que está tardando. Lo que te están haciendo son revisiones de los planes, no son planes nuevos, pero se tarda. Y lo que sí es evidente es que un inversor no puede esperar a que se tramite una revisión del plan general. Se aburre, esa es la realidad, ¿no? Si es que la ordenación que tiene el plan insular, la ordenación que se va a incluir es la que le satisface, porque también el problema del plan insular es que como lo ordena todo, y te dice, este es el suelo ganadero, este es agrícola, este es industrial y este es el turístico, y si tú quieres poner el hotel allí ya no puedes, porque el turístico es aquel, pero ahí no me interesa el hotel y lo quiero poner allí, tengo un conflicto gordo, y mover eso es súper complicado. A lo mejor ni esperas, ni siquiera lo intentas la revisión, ¿no? Pero el problema de la tramitación es que las revisiones de los planes siguen el mismo procedimiento de la aprobación. Ese es el problema. Y por tanto lleva toda la evaluación ambiental completa. Y si lleva la evaluación ambiental completa hay que hacer todos esos pasos que vimos. Y eso es legal. Lo contrario, lo que podemos conseguir es, por recortar tiempo, tener un plan que nos lo impugnen y nos lo anulen. Hay que buscar mecanismos para, respetando la legalidad, sea la vía más corta posible.
¿Y cuándo te obliga la ley? O sea, ¿cuándo se ve el Cabildo de La Gomera o cualquier cabildo en general obligado a revisar el plan insular? Es decir, ¿hasta cuándo lo pueden postergar mediante revisiones puntuales, etcétera? Sí, lo que dice la normativa es que cuando la revisión afecta a la ordenación estructural, cuando es una revisión completa de la ordenación o afecta de forma a la ordenación estructural, es decir, a la ordenación, al esqueleto de la ordenación, entonces tienes que ir por el mecanismo de la revisión. Y solamente si es una alteración puntual, de pequeño alcance, diríamos, ¿no?, para entender un lenguaje no jurídico, entonces va por el procedimiento de la modificación. Pero vamos, eso ya está consolidado en el mundo del derecho urbanístico. Es una terminología muy tradicional que tiene mucha jurisprudencia detrás y que cualquier funcionario pues lo podría perfectamente explicar, ¿no? Yo lo que te recomiendo, si tienes un problema, pues el propio funcionario que te explique la terminología, cuándo va por una vía, va por otra. Pero la esencia es esa, una ordenación estructural. ¿Qué se entiende estructural? Cambiar la clasificación del suelo. Es decir, la legislación lo prevé, ¿no?, que se entiende estructural. En caso de la planificación insular, todos los elementos estructurantes. Si hace una modificación estructurante, por cierto, otra cosa que ahora me acordé ahora, los planes territoriales nuestros, la mitad son proyectos, no son planes territoriales. Cuando dije lo de los proyectos, es que ya los proyectos de tranvía, los proyectos de tren son proyectos, llámenlos como los quieran llamar. Pero claro, nuestra planificación, nuestros planes insulares dicen que se harán por planes. Entonces, si son planes y los llamamos planes, si camina como un plan, habla como un plan y se mueve como un plan, pues hay que someterlo al procedimiento de aprobación del plan y a la evaluación ambiental del plan. Si son proyectos, yo puedo discutir si uno puede llevar una evaluación ambiental de proyectos. No, es que cambia. Claro, lo que hay que hacer es darle esa facultad a los proyectos de interés regional o de interés supramunicipal o de interés insular, como que le vamos a dar la facultad de hacer modificaciones en la planificación territorial y, por supuesto, y los imponemos a la planificación urbanística. ¿Es que eso es inconstitucional? No, lo tienen más de media docena de comunidades autónomas. Vamos a estudiarlo. A lo mejor lo que hay que hacer es sentarse a estudiar y estudiar cómo funcionan esos proyectos. Y en alguna de ellas nos dirán, pues mira, nuestra ordenación no funciona bien, porque nos hemos trabajado con la evaluación ambiental. Y otras dirán, pues mira, nosotros aquí funciona de maravilla. Vamos a estudiarlo a ver cómo funciona, ¿no? Bueno, vamos, ustedes, yo no estudio más. Ahí. Dos preguntitas. Cuando hablabas antes de los proyectos estratégicos de algunas comunidades autónomas, ¿podemos asimilarlos a los PAC que hay hoy? No. ¿No? Segunda pregunta. ¿Ese órgano que fiscaliza el cumplimiento de los planes, tienes alguna idea de quién sería dependiente? No tengo ninguna idea. Empezando por la última, no. A mí me gustaría un órgano independiente, una especie de agencia. Pero claro, la política, si aquí hay ahora un secretario de ayuntamiento, mira, es que el gobierno se ha cargado las agencias, la ley de la reforma de régimen local no habla de agencias. Bueno, a lo mejor nosotros, dentro de nuestras competencias, podemos mantener la agencia. La agencia de protección está ahí. ¿Te gusta el modelo? Pues a lo mejor. Y en cuanto a los PAT, no es lo mismo lo que tienen las comunidades autónomas, pero a lo mejor podríamos transformar nuestro PAT. Y a lo mejor podríamos tener un PAT para un proyecto de interés insular y lo que tienen las comunidades autónomas son proyectos de interés regional, que los aprueba el gobierno. Pues lo importante es buscar soluciones, poner alternativas. Vamos a evaluar las alternativas, identificamos las alternativas y las evaluamos, ¿vale? Pero no vamos a legislar a golpe de martillo, que tenemos un problema y vamos a resolver el problema, ¿no? Porque mañana creamos otro resolviendo este problema. Vale, gracias. Bueno, lo que tengo, no sé si es duda o fruto de mi ignorancia. Comentabas antes que cuando se producía la aprobación de la declaración de evaluación ambiental, a partir de ahí, con sus determinaciones, se daba lugar a la formulación del texto sustantivo, se sometía a información pública y seguía su procedimiento. Es así, ¿no? Si se introducen modificaciones en ese documento sustantivo, ¿qué pasa con la declaración de la evaluación ambiental estratégica anterior? Hay que revisarla. Hay que ¿Todo revisar. el procedimiento? Pero eso actualmente es igual. Es más, yo te garantizo que si introducimos un preavance y hacemos toda la evaluación, hay que revisarla sí o sí. Quiere decir, cuanto antes anticipemos la evaluación,
más posibilidades de que haya que revisar todo lo que se hizo. Por eso, claro, el problema de retrasar la evaluación tiene un problema. No sé si ustedes han caído en él. Se lo voy a contar, es un secreto, que lo descubrí también a altas horas de la mañana y pensaba no decírselo. ¿Dónde hago la evaluación de alternativas? Que ahora lo hago en el avance. Si yo el avance lo envío para el documento de referencia, la alternativa se hace actualmente a efectos del ISA, ¿no? En el ISA evalúo las alternativas, las evalúo ambientalmente, con el documento de aprobación inicial. Vale, si yo el documento de referencia lo voy a hacer en relación con el avance ya no puedo poner las alternativas, porque estoy en el documento de referencia. Tengo que retrasar las alternativas. Eso me lleva, las alternativas me las voy a llevar hasta el documento de aprobación inicial. No las puedo aprobar hasta la aprobación inicial. Bueno, ya los arquitectos dirán, y los geógrafos y los biólogos, si eso es posible. O eso me complica la vida, porque estamos en fase de evaluación. Yo no tengo una solución, ni una varita mágica, ¿vale? Yo estoy pensando en alto y digo, bueno, a mí se me ocurre que si no queremos demorar todo esto más y meter más documentos y más trámites, más procedimientos, que ya hay bastante, pues vamos a retrasarlo todo. Y entonces retrasamos también la selección de alternativas. A lo mejor me dicen, no, es que si yo llevo las alternativas al documento de aprobación inicial, me veo ahí discutiendo con todo el mundo. Bueno, pero si vamos a planes más sencillos, con menos contenido, con menos ordenación, le quito todo el contenido socioeconómico. ¿Qué hago ordenando yo la ganadería en un plan territorial? A ver, si quieren ustedes una estrategia de ganadería, hay un PECAN, ¿no? Un plan energético de Canarias, de la Consejería, que cuando hicimos el plan territorial de instalaciones energéticas, nos encontramos con que ese no desarrolla ni directrices ni planes insulares, desarrolla directamente el PECAN. Todo plan territorial que no desarrolle ni directrices ni PIO tiene carácter ¿de qué? De recomendación. ¿Y para qué hago el plan territorial energético si es de recomendación? ¿Quién me va a hacer caso? Nadie. ¿Y cuánto me costó? En tiempo, en dinero y en esfuerzo y en bronca, no sé. Entonces, claro, bueno, ustedes dirán, bueno, no estás diciendo la verdad, estás mintiendo porque modificamos la ley 9/2006 de urgencia, modificó el PECAN y le dio la naturaleza de directrices sectoriales. Pues hagamos directrices sectoriales, de ganadería, de industria, de no sé qué. Y entonces a lo mejor resulta que los planes salen. No, pero es que tendremos el problema a otro nivel. Pues a lo mejor no las necesitamos. Vamos a lo que necesitamos. Necesitamos ordenar las infraestructuras, los espacios naturales, los aprovechamientos de los recursos naturales, hidrológicos, mineros, extractivos, etcétera, y a lo mejor alguna actividad estratégica. No digo que no. Pero bueno, yo creo que esto no es muy popular tampoco, lo que estoy diciendo. Y al hilo de esa pregunta, ¿no sería mucho más lógico aplicar la ley estatal, que la declaración se aprueba junto con la definitiva o inmediatamente antes la definitiva y la declaración hace lo que realmente tiene que hacer, que es ir evaluando a medida que el procedimiento va caminando y ir cambiando? ¿No tienes la declaración hasta el final? O sea, la tienes al final, vas cambiando el documento, vas cambiando la información a medida que vas cambiando la ordenación. Entonces ya está resuelto, no hay que inventar nada. El avance va al principio, con las alternativas, después apruebas inicialmente. En la estatal está completamente resuelto, ¿no? Ese es el modelo estatal, que es una evaluación continua y permanente, pero no es el modelo que tenemos, y lo que se está planteando es si conservamos, adaptamos todo eso al modelo que tenemos o lo cambiamos. El modelo estatal no es malo. Lo que pasa es que no cierras la evaluación ambiental nunca hasta el último momento, pero no es malo. Claro, pero como la evaluación ambiental te la va a hacer el órgano ambiental y tú eres el sustantivo que estás cambiando la ordenación territorial, eso necesita mucha coordinación. Mucha coordinación. Estamos hablando de coordinar el ambiental y la ordenación, pero ¿qué no debe ser? Para que no tengas ninguna ordenación carretera ambiental y ambiental no con ninguna ordenación. Ya les comenté que una de las propuestas es deroguen la 1414 y déjenlo con la estatal. Sí. La estatal tiene una parte que es de legislación básica y una parte que no es básico, que es donde regula el procedimiento de evaluación de los instrumentos estatales, y ahí viene lineal con todos los pasos, y ahí sale una ordenación, un procedimiento. Habría que adaptarlo a lo que es aprobación de los planes nada más.
Y una de las líneas que se está barajando es seguir ese procedimiento, hacer suyo ese procedimiento, cambiando los plazos y adaptándolos a nuestros plazos, ¿no? Es una solución. La propia ley estatal dice que tiene vocación de regulación exhaustiva a los efectos de que se pueda aplicar por las comunidades autónomas sin necesidad de desarrollo. Eso lo dice la exposición de motivos. Una pregunta, perdón, la última. Perdón. Sí, de cara a lo que hemos hablado, se ha hablado en el último momento de tramitación abreviada, de lo más abreviada posible de los instrumentos. Ahora mismo la ley 1414 habla que los ayuntamientos, a la hora de tomar el acuerdo de inicio de los instrumentos, ya tienen que tener unos criterios básicos de ordenación, ¿no? Unos criterios básicos, unos objetivos básicos. Objetivos. ¿Sería posible, digamos, ampliar la documentación que tiene que acompañar al acuerdo de inicio para iniciar desde el punto cero la evaluación ambiental y con ello acortar una fase? No sé si me explico. Sí, pero claro, es que el problema está en la falta de coordinación entre la legislación, la 1414 y la legislación estatal. Efectivamente, el acuerdo de inicio corresponde a una fase que hay en la estatal que se llama la solicitud de inicio de la evaluación. La estatal comienza realmente por una solicitud de inicio y prevé dos situaciones. Cuando el órgano promotor es diferente al órgano sustantivo, el órgano promotor le pide al sustantivo, a quien tramita, cuando quien tiene la iniciativa es diferente a quien tramita, quien tiene la iniciativa le solicita al que tramita que inicie el expediente de evaluación, que haga los trámites correspondientes y los remita al órgano ambiental. Hay una solicitud de inicio. Eso en la 1414 no se menciona. Es verdad que en el 90% de los supuestos la iniciativa es del mismo que tramita. La iniciativa es del Cabildo, tramita el Cabildo, ¿no? Los planes territoriales, ¿vale? Entonces no se va a solicitar a sí mismo. Por eso nuestra ley empieza diciendo un acuerdo de inicio. Y ese acuerdo de inicio es el que después se envía, se remite, se termina remitiendo después de una serie de la información pública, es el que se remite al órgano ambiental para que haga el documento de referencia. ¿Vale? Y entonces ahí entra la legislación estatal. La legislación estatal dice, ahí tiene que ir un documento inicial de plan y un documento inicial de evaluación. No lo llama, no lo califica. Entonces, ahí es donde tenemos que decir que a lo mejor ese documento inicial debe ser ya el avance. Lo que se está barajando son esas dos opciones, que sea el avance o que sea un preavance en ese acuerdo de inicio. Tener ya esos objetivos estén en un avance o un preavance. Si fuera el avance, ahorraríamos un trámite porque eso lo mandaríamos ya al órgano ambiental. No es fácil, no es fácil de entender y hay que estar en la tramitación y hay que estar con el expediente delante para saber los problemas. Entonces, la cuestión es, hay gente que está de acuerdo en el preavance, un documento de ideas, pero entonces, ¿para qué dejamos el avance? ¿Para un segundo documento de ideas? ¿Un documento de ideas más depurado? Sí, pero eso, tengan en cuenta que es más tiempo. Y dos informaciones públicas más. Porque cada vez que sacas un documento hay una información pública, lo han visto, ¿no? Con el avance, información pública, con la aprobación inicial, información pública, con la aprobación provisional, ya esa no hay información pública. Y la información pública, pues, son largas, mínimo 45 días, que nunca son 45 días, siempre se terminan ampliando. Si quieren, en el café seguimos con el debate. Muchas gracias a todos.